Bueno, yo sé, Ana me encargó un poquito el tema de avances de cirugía de la epilepsia, que también os tengo que contar que no hay muchos avances en la cirugía de la epilepsia. Sí que los hay, pero son más casi a nivel técnico y quirúrgico que no en posibilidades o en ciertas razones. Entonces, bueno, ahora hablaremos un poquito de algunas cosas que quizá no son tan nuevas, pero aquí en Aragón sí que son bastante nuevas, pero que dentro de un poco la evolución de la cirugía ya llevan años, pero sí que ciertos cambios o ciertas o una evolución de esas técnicas sí que está haciendo que amplíen varias cosas que pueden ser interesantes, ¿vale? Primero vamos a repasar un poquito todo lo que es la cirugía de la epilepsia para que entendáis a quién se le puede ofrecer, a quién no, porque unos se les manda y otros no, y qué opciones hay, ¿vale? Aquí ya veo que hay varios conocidos además, pues, y otros que yo también he venido dos veces ya. Esta es la tercera, o sea que no es la primera vez que vengo. Más joven, o sea, eso sí, seguramente te ganaré. Sí, por eso. Entonces, bueno, pues un poquito lo que ha dicho el compañero. La epilepsia en realidad es muchísimo más frecuente de lo que se cree y se estima que aproximadamente va a haber 8 casos por cada 1.000 habitantes en, en- en Europa, ¿de acuerdo? Bueno, Europa, bueno, en los estudios un poco en el mundo que conocemos, Europa, Estados Unidos. Si llevamos esos datos un poco a la comunidad de Aragón, nos saldrá que deberíamos estar en torno a, o debería haber en torno a 10.000 pacientes que han sufrido alguna crisis epiléptica a lo largo de su vida. Y de ellos, un poquito los estudios que hablan entre el 20 y 30% que he comentado. Entonces, dicho que tenéis el 15, ¿no? Refractarios. Nosotros en los estudios un poquito de cirugía de la epilepsia se habla incluso de hasta el 30% en adultos, lo que llegaría a pensar que en Aragón deberíamos tener en torno a unos 3.000 pacientes con epilepsia que no responde adecuadamente a fármacos, ¿vale? Eh, Son mucha gente, me imagino que no seréis tantos en la asociación. Ya, ya. ¿Eh? Entonces, un poquito, ¿qué es epilepsia farmacoresistente o cuándo llamamos a una epilepsia que es farmacoresistente? Pues la presencia de crisis epilépticas que interfieren en la vida del paciente. También hay que tener en cuenta los efectos secundarios de los fármacos que se ponen y que existe una evolución de un tiempo razonable con un tratamiento adecuado, al menos 2 tratamientos adecuados se recomienda, ya sea en monoterapia o en politerapia, que no han sido efectivos para el control de crisis. Hasta hace unos años se hablaba siempre de al menos 2 años de evolución de crisis. Actualmente ya la ILAE está un poco, ya lo cambió en las últimas definiciones, porque han visto que muchos síndromes epilépticos, cuanto más tiempo se espera a tratar, peor pronóstico tienen. Con lo cual, esos 2 años ya se han quitado, sobre todo en niños y en pacientes que tengan crisis que puedan amenazar o que tengan riesgo vital, y se puede actuar o se puede plantear tratamientos más agresivos ya antes de esos 2 años, ¿de acuerdo? No se aconseja ya esperar esos 2 años. Eh, pero tenéis que entender que es algo que no es directamente, no me han puesto un fármaco, sigo teniendo crisis y es operar, ¿de acuerdo? Es bastante más complicado, los que lo habéis vivido ya lo sabéis, que es algo muy largo, tanto por listas de espera, por tiempos desde que se pasa al neurólogo especialista en epilepsia, que ajusta tratamientos, que empieza a pedir pruebas, que empieza a hacer cosas, hasta que llegáis a neurocirugía y entráis un poco en el resto de pruebas preoperatorias, ¿vale? Porque es fundamental y es prácticamente lo más importante para la cirugía de la epilepsia es una buena selección de los candidatos, ¿de acuerdo? Una buena selección de qué pacientes pueden beneficiarse de una cirugía y quién no, ¿vale? Eso es fundamental. Es lo que va a marcar el pronóstico, ¿de acuerdo? El pronóstico de la cirugía, el que el paciente se quede sin crisis o se controlen adecuadamente o consigamos los resultados que queremos, va a depender muchísimo de la selección del paciente, ¿de acuerdo? Y ya os digo, es un proceso a veces muy largo de años. No es de unos meses tampoco, sino que es un proceso de años. ¿Qué se hace? Pues bueno, primero de todo establecer ese diagnóstico de, bueno, tenemos un paciente que no ha respondido a los tratamientos adecuados durante un tiempo prudencial, vamos a valorar si ese paciente es candidato a cirugía. Primero, necesitamos identificar dónde se está generando la crisis, es decir, estaremos hablando mayoritariamente de crisis focales, ¿de acuerdo? ¿Dónde se está generando esa crisis?
Segundo, ¿qué tipo de intervención va a ser la más idónea? Para eso necesitamos saber qué tipo de síndrome. Vaya, ¿se ha cerrado esto o qué ha pasado? ¿Se ve bien? Es que aquí se me ha cerrado. Vale. Eso, qué tipo de crisis tiene, qué tipo de síndrome tiene, cuál es la causa habitualmente estructural que está generando esa epilepsia para saber qué tipo de cirugía es la mejor para ese paciente. Y así también valorar qué beneficios puede esperar con la cirugía y qué riesgos tiene. Porque son cirugías y estas cirugías tienen riesgos. Por muy controlados que estén algunos, todos tienen riesgos, incluido el famoso estimulador del vago que también muchos conoceréis, que parece que es poca cosa, también tiene sus riesgos, ¿vale? Y eso es fundamental evaluarlo previo a plantear ninguna cirugía, ¿eh? Una vez que evaluamos eso, o la forma de evaluar eso, mejor dicho, es con una serie de pruebas. Las tres fundamentales y principales que todo paciente que tiene epilepsia y no está bien controlado seguro que tiene son una historia clínica completa, un electroencefalograma, ya sea rutinario de unos minutos o de más o menos media hora de duración mínimo a un vídeo electroencefalograma y una prueba de imagen que actualmente es la resonancia. ¿De acuerdo? Sí que vemos a algún paciente todavía que tiene sobre todo TACs, pero bueno, habitualmente alguna resonancia tenéis ya prácticamente todos los pacientes. Esas son fundamentales. ¿Qué es la historia clínica? La historia clínica es las preguntas que os hace normalmente el neurólogo. ¿Qué crisis tenéis? ¿Cuántas tenéis? ¿Qué fármacos habéis llevado? ¿Desde cuándo habéis empezado con las crisis? ¿Cómo son las crisis? Si tenéis algún vídeo, ver el vídeo o ver los vídeos de las crisis para establecer un poquito qué tipo de crisis epilépticas tenéis e intentar relacionarlas con el estudio del electroencefalograma y de la imagen. Entonces, unir todas las pruebas para establecer un poco una hipótesis, una idea de dónde está generándose el problema para ver si hay algún tipo de cirugía que pueda solventarlo o mejorar. ¿De acuerdo? Y además de eso, en algunos casos, pero ya no de forma imprescindible, en dependencia del estudio de cada caso, y para eso nos vamos reuniendo periódicamente con los neurólogos, hay que realizar o se pueden realizar muchos más estudios neuropsicológicos, psiquiátricos, resonancias funcionales, PET, magnetoencefalografías, test de badas, hay muchísimas cosas que se pueden hacer, pero esto ya es todo muy dependiente del paciente, ¿de acuerdo? Cuando tenemos un paciente tenemos que decidir si con las pruebas que tenemos es suficiente o tenemos que ir añadiendo más pruebas conforme vamos teniendo resultados. Por eso digo que esto puede ser tremendamente largo y desesperante para tanto para la familia como para el paciente, ¿vale? Una vez que tenemos el diagnóstico, que tenemos el problema habitualmente estructural, en nuestro caso, que es la causa de las crisis, pues nos vamos a qué tipo de crisis va a ser la mejor para el paciente. Y aquí vamos a hablar de tres grandes grupos de cirugías. Las cirugías resectivas, que serían las cirugías, vamos a decir, con intención curativa, con intención de que el paciente se quede sin crisis, es decir, en una epilepsia focal habitualmente el paciente tiene un foco que conseguimos identificar con las pruebas y lo que propone esta cirugía o lo que hacemos con este tipo de cirugías es quitar ese foco para que ese foco no propague esa actividad eléctrica anómala al resto del cerebro. Cirugías no resectivas, que serían cirugías que antiguamente se llamaban paliativas, que son cirugías para intentar disminuir la cantidad y severidad de las crisis. Y un poco donde más avances ha habido, donde más movimiento está habiendo, y que es lo que puede abrir la cirugía de la epilepsia a más pacientes, que es la monitorización invasiva, ¿de acuerdo? La colocación de electrodos dentro del cerebro, que es un poco lo que hablaré un poco más en profundidad, porque esto ya lo hemos comentado un poco lo de tipos de cirugías en las anteriores charlas. Entonces, simplemente a modo recordatorio, las técnicas resectivas, básicamente quitar el foco causante de las crisis, ¿de acuerdo? Estamos hablando de que hemos estudiado al paciente, encontramos una zona del cerebro que es la causante de las crisis, ya sea porque hay un tumor benigno, porque hay lesiones benignas, porque hay displasias corticales, que son malformaciones del córtex cerebral, o una degeneración de la región del hipocampo, que es una de las principales causas de epilepsia, que es tratable quirúrgicamente. ¿De acuerdo? Tenemos esa epilepsia y lo que hacemos es pues eliminar ese foco, intentar eliminar ese foco, resecarlo para evitar esa propagación que genera anómala de la actividad eléctrica. En cuanto a cirugías no resectivas, vamos a hablar de dos subgrupos, las técnicas de desconexión, que son un poco las más antiguas, que ahora han quedado más en desuso con la aparición de la neuroestimulación. Las técnicas de desconexión básicamente lo que buscamos es, tenemos un foco que es muy grande y no podemos quitarlo, o tenemos un foco o tenemos múltiples focos
o un foco que está en una zona que no se puede quitar porque es muy funcional, porque quitarle esa zona del cerebro al paciente generaría muchos problemas de movilidad, de lenguaje o de otras funciones. Lo que se hace es, o lo que intentamos hacer es desconectar ese foco, es decir, desconectarla del resto del cerebro, aislarlo, para que no se propague o se propague lo menos posible al resto del cerebro. ¿De acuerdo? Esto no es en alguna ocasión, pero generalmente no consigue controlar las crisis por completo. Sí que conseguimos disminuir la cantidad de crisis, pero no conseguimos su control total. Habitualmente, en alguna ocasión sí, pero es extraño. ¿De acuerdo? Estas técnicas ya se han ido quedando un poquito más atrás o se han ido usando menos. Bueno, la que aún se va utilizando es una de, sobre todo en Erasmus, en enfermedades un poquito que afectan sobre todo a una parte del cerebro completa, a un hemisferio completo, pero el resto de técnicas que hay se han ido quedando un poquito atrás en favor de las técnicas de neuroestimulación, que son sistemas de estimulación de diferentes elementos del sistema nervioso que generan una modificación de la respuesta del cerebro a la actividad eléctrica y eso disminuye la cantidad de crisis. El más famoso con diferencia, el estimulador del vago. ¿De acuerdo? Es un sistema que ya en la última charla lo hablamos un poquito más, así que tampoco lo voy a comentar muy largo. Es un sistema que se coloca con una cirugía en la región cervical izquierda, anclado, es más o menos esto que veis aquí, ¿de acuerdo? Es que no sale lo que veis ahí, es el cablecito que va anclado al nervio y eso va conectado a un cable que a su vez va conectado a un generador, que es la parte de abajo, que es una pila que va dando una serie de descargas al nervio y eso modifica o neuromodula la función o la respuesta a la actividad eléctrica del cerebro. No se conoce muy bien los mecanismos de acción y por qué estimular en concreto este nervio genera a veces ese beneficio, pero sí que se ha visto, ¿de acuerdo? Y consigue una mejoría muy variable entre pacientes. Vemos pacientes que mejoran muchísimo, que llegan a quedarse prácticamente sin crisis, y pacientes que no lo notan, ¿de acuerdo? Que solo notan los efectos secundarios que los tiene, pero no notan un beneficio claro. Entonces, a veces pues lo tenemos que apagar porque es como es más un problema que un beneficio, ¿de acuerdo? ¿En qué pacientes solemos colocar este tipo de sistemas? Pues principalmente en pacientes con crisis epilépticas parciales y generalizadas, a los que no se le puede ofrecer otra cirugía porque hemos descartado las posibilidades de hacer otra cirugía y que siguen siendo refractarios al tratamiento farmacológico. ¿De acuerdo? Eh, ya os digo que la respuesta es muy variable y hay que esperar bastante tiempo. ¿De acuerdo? Normalmente lo ponemos y la evolución, ya sabéis que lo colocamos con dos incisiones, una en el cuello y otra en la axila. Y después el neuro con este aparatito va modificando los parámetros del estimulador y le solemos dar hasta un año de plazo para estar seguros de que el efecto es el deseado. Pues es decir, el primer año de estimulación normalmente es un proceso muy lento de ir subiendo poquito a poco los parámetros para que el nervio se vaya acostumbrando, porque si lo subimos muy de golpe, normalmente aparecen los efectos secundarios y son muy desagradables y a veces hay que bajarlo o apagarlo durante un tiempo para que el paciente vuelva a encontrarse como antes de la cirugía, ¿de acuerdo? Entonces no es un proceso muy rápido y además es, ya os digo, muy variable. Vemos pacientes que mejoran espectacularmente, pero lo habitual es que los pacientes pues disminuyan a la mitad más o menos el número de crisis al mes, ¿de acuerdo? Y hay que tener muy en cuenta los efectos secundarios, principalmente sobre todo la disfonía y la tos, ¿de acuerdo? Como el estimulador no estimula constantemente, sino que estimula cada 5 minutos, ese nervio que se encarga de la movilidad de una parte del diafragma, al estimularlo también provocamos una malfunción de ese nervio. Y eso a veces genera esa disfonía, una sensación también como de falta de aire, una tos muy severa que a veces es muy incapacitante. Y en esas situaciones lo que hay que hacer es disminuir la intensidad del estímulo e ir jugando un poquito hasta encontrar un parámetro que el paciente tolere y que sea efectivo para la epilepsia. ¿De acuerdo? Y ahora nos vamos a centrar un poquito en los avances actuales y sobre todo en el más importante, para mí por lo menos, que es la monitorización invasiva. ¿De acuerdo? Y los avances que ha habido dentro de la monitorización invasiva. Luego hay varios factores más o varias técnicas más que han ido evolucionando, que son la estimulación cerebral profunda, el láser intersticial y sobre todo el HIFU y el LIFU, pero son ya
avances más técnicos, más que modifican el tipo de cirugía, pero no han conseguido, no consiguen mejorar resultados ni que más pacientes se puedan beneficiar de la cirugía, ¿de acuerdo? Lo que sí que está consiguiendo que más pacientes o que pacientes que antes se consideraban no buenos candidatos a cirugía ahora lo puedan ser es la monitorización invasiva, ¿de acuerdo? Por eso quiero hablar un poquito más. Y también porque ahora, desde hace más o menos 2 años, pues disponemos de esta técnica aquí en Aragón, que hasta ahora no se podía. Como os he dicho, no es una técnica nueva, es una técnica que ya en los años 90 fue cuando se desarrolló o cuando se empezó a implementar en muchos centros. Empezó en Francia, que es un poco, mm, donde se creó y donde se empezó a difundir, y ahora ya es de uso común, ¿de acuerdo? Antes estos pacientes o se mandaban fuera o simplemente no se descartaban como candidatos, y ahora, pues por suerte, estamos haciéndolos aquí. ¿En qué consiste básicamente? Pues tenemos un paciente en el que sospechamos que tiene una epilepsia de origen focal de una zona del cerebro, pero alguna de las pruebas que os he dicho antes que le tenemos que hacer no es congruente. Es decir, pues por ejemplo, tenemos un paciente que creemos que tiene una epilepsia de origen temporal, es decir, en esta zona, pero en la resonancia no tiene nada. Vemos una resonancia normal, que no se considera que haya nada ahí. Ese paciente antiguamente o hasta hace unos años se consideraba un paciente pues, que no tiene un daño estructural y que aunque sus crisis parece que son de ese origen, no es buen candidato a cirugía porque no estamos seguros de que ese es ese origen. Pues lo que conseguimos con estos electrodos es poner, que no tengo puntero, todas estas barritas que veis aquí, esto es un caso nuestro, todas estas barritas que veis aquí son electrodos puestos en el paciente o diseñados para ponerlos en el paciente. ¿Vale? 2, 3, 4, 5, 6. Hay 10. En este paciente hay 10 electrodos. Esos electrodos van directamente dentro del cerebro. ¿De acuerdo? ¿Veis estos de aquí abajo? Hay muchos aglomerados en esa zona porque es la zona que consideramos que es probable el foco de epilepsia. Y lo que hacemos es dibujar esa autopista, ese haz de neuronas que interconectan diferentes áreas del cerebro, y si veis el resto de electrodos están colocados alrededor de esa autopista, vamos a llamar, porque creemos, en este caso, que el paciente está sufriendo crisis de esta región y se propagan a través de esa autopista al resto de regiones. Pero no lo sabemos seguro, es una idea que tenemos con las pruebas que tenemos. Porque también podría pasar que fuese al revés, que estuviese empezando en la otra punta y fuese del revés. Y eso es lo que queremos ver con los electrodos. ¿Por qué ponemos los electrodos y no nos sirve el electroencefalograma normal? Porque esto es muchísimo más sensible, ¿de acuerdo? Le quitamos la piel, el hueso, el líquido que baña el cerebro, y tenemos el electrodo directamente metido dentro del foco. Con lo cual, mínimas alteraciones de señal las detecta, y las detecta muy rápido. Si ponemos un electrodo en esta zona, vamos a recoger la actividad de toda la zona y no vamos a poder definir exactamente qué es o dónde está el problema, ¿vale? Entonces, esta es una prueba que lo que sí que ha hecho, o una prueba que hay que tener en cuenta, que es una cirugía, que no es una prueba, lo que nos ha permitido es ampliar mucho el espectro de pacientes. Es decir, de pacientes que antes directamente se les diría que no se puede plantear ningún tipo de intervención, y ahora, gracias a este tipo de intervenciones, sí que se puede realizar, ¿vale? Este paciente, una vez colocados todos estos electrodos, va a pasar a la planta de neurología, donde están las cámaras, un sistema de cámaras diurnas y nocturnas, y el aparato donde se conectan todos los electrodos, y vamos a tener al paciente monitorizado durante un tiempo, ya sean 5 días, 7 días, una semana, son 7 días, 2 semanas, el tiempo que haga falta, hasta que lleguemos a concluir cuál es el problema del paciente, cuál es el problema real. Y a partir de ahí valoraremos si se puede plantear una cirugía o si no, ¿vale? ¿Cómo se ponen estos electrodos? Pues estos electrodos se ponen con la ayuda de este robot que tenéis aquí detrás, que es uno de los grandes avances que ha habido también en este tipo de cirugía, y este sí que es más reciente. No es el modelo que tenemos nosotros o que usamos nosotros, pero es parecido. Es este brazo que veis aquí, ¿de acuerdo? Con la cabeza anclada, y ese brazo nosotros le metemos unas coordenadas donde queremos poner el electrodo, y él se mueve y se coloca en el lugar idóneo para poner el electrodo, y nos da el punto donde tenemos que trabajar, ¿vale? De forma que así colocamos el electrodo exactamente donde queremos para evitar complicaciones y para tener la información que estamos buscando, ¿vale? No sé si me he dejado aquí. Vale.
Una vez terminado el estudio, es decir, han pasado unos días, hemos visto cómo va el paciente con los electrodos puestos, probablemente le hemos ido quitando medicación para ir provocando las crisis, porque lo que decía el compañero es, en infantil lo que pasa con los niños es que como son electroencefalogramas de corta duración, normalmente son intercríticos, es decir, no cogemos crisis epilépticas, que es lo que más información nos da. Este, como lo vamos a tener durante mucho tiempo, lo que nos interesa es coger crisis epilépticas, no solo ver la actividad cerebral durante un periodo normal, sino también durante la crisis, cómo se desarrolla la crisis, cómo empieza, y además grabamos al paciente en vídeo para tener las dos cosas, es decir, ver qué le está pasando al paciente, qué nota, qué está haciendo, qué brazo se le mueve, si puede hablar, si no puede hablar, antes, durante y después de la crisis, ¿de acuerdo? Y poder relacionar todo eso con la actividad que detectamos en estos electrodos. Una vez valorado todo esto, decidimos qué hacemos. Decidimos que el paciente no es quirúrgico porque vemos que hay múltiples focos, porque nos hemos equivocado de sitio y hemos visto que no estamos donde pensábamos, que las crisis vienen de otro sitio. Y cuando el paciente está teniendo una crisis, los electrodos vemos que no tienen ninguna alteración. Pues entonces nos hemos equivocado o tiene diferentes puntos de crisis, el que hemos estado estudiando y otro. O planteamos una retirada de los electrodos y cirugía, es decir, hemos detectado el foco, es un foco muy grande, pero se puede operar, lo podemos quitar. Pues hay que quitar estos electrodos y operarlo, ¿de acuerdo? Entonces son dos cirugías, ¿de acuerdo? Por eso es importante que entendáis cuando planteamos en alguna ocasión estos electrodos, es que es una cirugía, la colocación de electrodos es una cirugía, pero no es una cirugía para curar la epilepsia, ni para tratarla, es una cirugía para investigarla. Y hay que estar muy seguros, lo que no podemos permitir es que, o no queremos que pase nunca, es que un paciente que se someta a esta cirugía, que al final tiene un cierto riesgo, después no se quiera someter a una cirugía. No tiene sentido, porque vamos a someter al paciente a un riesgo para luego no tener seguro ningún beneficio. Es decir, el paciente tiene que estar muy seguro de que si vemos algo que se pueda operar después, él tiene que estar seguro de que se va a operar, de que se quiere operar. ¿De acuerdo? Si no está seguro, no tiene sentido. ¿Mm? Entonces, cuando vemos un foco y lo identificamos con los electrodos, pues lo que hacemos es retirar los electrodos y al cabo del tiempo operarle de ese foco. ¿De acuerdo? Y otra de los avances técnicos y que sí que ha habido también más recientemente a través de esta monitorización es que actualmente ya es raro que directamente quitemos los electrodos y vayamos a la cirugía directamente, sino que hacemos un paso intermedio, que es la termocoagulación. ¿De acuerdo? La termocoagulación básicamente es, tenemos identificado, por ejemplo, que uno de estos electrodos es el causante o está dentro del foco que causa la epilepsia. Pues conectamos ese electrodo a esta máquina que veis aquí y seleccionamos dónde queremos producir una quemadura. Y esta máquina lo que hace es quemar esa región para dañarla, para dañar esa zona e intentar con ese daño hacer que deje de provocar esas descargas anómalas eléctricas. ¿De acuerdo? Esto se hace directamente en la cama del paciente. Una vez no hay que intervenirlo ni nada, se hace con el propio electrodo y una vez se termina se retiran los electrodos y ya está. ¿De acuerdo? No tiene un gran control de crisis, es decir, los resultados de esta termocoagulación no son espectaculares, pero sí que algunos pacientes consiguen quedarse sin crisis y se ahorran la cirugía después. Y además esto no lo limita para nada. Si esto no es efectivo, no significa que después no podamos plantear la cirugía, ¿de acuerdo? Para quitar el foco. Lo que pasa es que es una ventaja porque sin prácticamente ningún riesgo nos permite en algún paciente evitar la cirugía, ¿de acuerdo? Y por último, un poquito otros avances que ha habido en cirugía, ya os digo que son más a nivel técnico, pero que no han supuesto grandes cambios para el paciente, más allá de pues, que las cirugías son menos invasivas, vamos a decir, pero no han aumentado el número de pacientes que pueden ser candidatos, ni han mejorado los resultados en el control de crisis. Son la estimulación cerebral profunda, que es otra forma de tratamiento similar al estimulador del vago, es colocar un electrodo, pero en lugar de en el nervio vago, en una serie de núcleos que hay en la profundidad del cerebro. Este tipo de cirugías ya son muy frecuentes en realidad desde hace muchos años en otras enfermedades como la enfermedad de Parkinson o el temblor, ¿de acuerdo? Y con muy buenos resultados. En la epilepsia se ha ido probando en diferentes centros muy punteros del mundo, se han ido probando diferentes núcleos del cerebro. Los resultados al final nunca han llegado a ser en realidad mejores que los resultados
con estimuladores del vago, sí que hay algún espectro muy puntual de síndromes epilépticos que tienen indicación de ir a un núcleo concreto y que parece que tienen mejor resultado, pero son muy poquitos, ¿de acuerdo? Entonces no es un tipo de cirugía que esté muy extendida porque no han demostrado ser muy superior a los estimuladores de vago, ¿de acuerdo? Ahora igual alguno habéis oído hablar del láser intersticial. Es un láser que aquí en España ya lo tienen en algún centro. Yo creo que en el Clínic en Barcelona diría que lo tienen y no sé si en el Hospital del Mar también. Básicamente es muy parecido a la termocoagulación, ¿de acuerdo? Tenemos una lesión focal y un poquito la diferencia es que el láser no se pone electrodos primero, sino que directamente se pone solo una sondita que va guiada con la resonancia dentro de la lesión y lo que hace es una quemadura también. La diferencia es un poco el mecanismo de cómo quema, porque el láser sí que permite tener más control de la quemadura, es decir, hacer la quemadura más exacta a como tú la quieres. La termocoagulación que usamos nosotros es más imprecisa, o sea, quema un poco de forma más variable. Esta nos permite controlar mucho más o permite controlar mucho más la forma de la quemadura y el tamaño, porque va quemando muy poquito a poco, ¿de acuerdo? Entonces, actualmente en pacientes que tienen una lesión en una región que tienen que ser lesiones muy pequeñitas, eso sí, pues a veces lo que se hace es ponerle esta sonda de láser justo en ese puntito y generar calor hasta que se va quemando. ¿De acuerdo? Va generando calor muy poquito a poco, subiendo la temperatura muy poquito a poco y la va quemando de forma muy controlada. Se utiliza sobre todo para los amartomas hipotalámicos. No sé si habrás visto alguna, has derivado alguna allí. Pues ahora están haciéndolas con esto. ¿De acuerdo? Esto es un poquito de los avances técnicos. Sí que ha habido más llamativos porque permite ser menos invasivo en las cirugías. Es una cirugía muy controlada y que prácticamente no tiene posoperatorio. El paciente al día siguiente se puede ir a casa, pero no ha cambiado mucho ni el resultado de hacer el tipo de quemadura ni la evolución de los pacientes. A que en el INDEX no tenéis la serie. No, ni se le espera de momento. Te lo digo porque en dermatología sí que No, pero es muy diferente, mucho, sí. pero Es muy diferente el tipo de láser. Es que este láser, bueno, os lo cuento así rápido, pero este láser en realidad va guiado por resonancia. Entonces se tiene que colocar en un quirófano que tenga resonancia intraoperatoria. Eso ahora mismo es algo en Aragón, por desgracia, prácticamente utópico. Que hay resonancias intraoperatorias en muy pocos hospitales en España y vamos, no contéis con ello en los próximos años. Pero dices que sirve solo para Lesiones muy pequeñitas, pequeños. sí, muy pequeñitas. Ya. En lesiones más grandes a veces se prueba, intentan quemarlo y después se opera, si no va bien. ¿Mm? Sí que se lo están haciendo, pues bueno, pues porque también están muy en desarrollo todavía. Probablemente con el tiempo irá mejorando o irá cambiando. Sí, sí, puede ser, no estoy seguro, ¿eh? No estoy seguro que la será ya en la Ruber. Sí. En la Ruber, sí. Termocoagulación sí hacen, seguro, porque yo estaba allí, pero no sé si en algún caso harán también láser intersticial. Y por último están los HIFU y LIFU, que esto lo tienen en La Rioja, que actualmente se está usando sobre todo en Parkinson también, que es generar la misma lesión que con calor. Al final es lo mismo, dañar esa zona, dañar el foco que genera las crisis. Aquí estamos hablando de dañarlo con calor. En la termocoagulación lo dañamos con electricidad. Lo que hacemos es como quemarlo con una descarga eléctrica. Y en el IFU, o el IFU, que es el que podría usar en epilepsia, se quema no sé la palabra ahora, con ultrasonidos. ¿De acuerdo? Se hace vibrar a alta intensidad, el HIFU es alta intensidad, el IFU es baja intensidad, hasta que se va dañando la zona. ¿De acuerdo? Genera una lesión muy puntual. La ventaja que tiene es que no es invasivo. ¿De acuerdo? Hay que fijar la cabeza muy bien, se le mete en un aparato y no hay que hacer ningún tipo de incisión ni de introducir nada, ¿de acuerdo? Es como si fuese una especie de radiocirugía que también existe. Lo que pasa que lo mismo, ahora mismo esto en epilepsia todavía está empezando a probarse, no se ha demostrado ni se ha usado porque son lesiones muy pequeñas habitualmente, se necesita gran precisión y esto
pues le genera lesiones un poquito más grandes. Y están todavía viendo o probándolo en algunos pacientes y todavía no está extendido el uso. ¿De acuerdo? Así como el láser sí que ya es algo más frecuente y se está utilizando más y está ya más demostrado, estas pruebas todavía, o estas técnicas todavía están... LIFU. LIFU, sobre todo el LIFU, ese que se plantea que se usará, es más o menos lo mismo. ¿Vale? Eso es un poquito lo que hay. Ya os digo, sobre todo lo que nos interesa, porque a día de hoy es lo que más avanza y lo que más está abriendo un poquito la cirugía, es la monitorización. ¿De acuerdo? Es un poquito lo que nos está ofreciendo más y por suerte desde hace un tiempo lo tenemos aquí. Hace unos años hicimos varios casos, empezamos a hacer de forma esporádica, pero era todo material prestado. El problema era sobre todo pues un poco la adquisición de los equipos, que son caros, y pues bueno, el hospital hacía lo que podía y nos los dejaban de vez en cuando para hacer alguno, pero no nos los dejaban muchas veces. Ya desde hace, yo creo que ahora un par de años, pues lo tenemos en el hospital disponible. De hecho, hoy hemos hecho una, por ejemplo, y bueno, pues vamos haciendo de vez en cuando y esperamos que cada vez más. ¿De acuerdo? Y nada más. Pues muchas gracias y, en fin, un poco creando algunas cosas, ¿no? De esto de la cirugía. Meterse en la cabeza de una persona, pues hay que tener un poco de... Entonces, si queréis preguntas, No te quiero preguntar. Nuria, o sea, sí. Una curiosidad. Sí, Me han sugerido que Roberto, sí, digo nombre porque lo conozco. nos conocemos todos aquí. Todos lo conocemos. No vamos a engañar. La operación del estimulador vagal. Pero como conozco gente que es que había pasado, como me dijo la última vez que fui a la consulta, Sí, tus palabras exactas por Nuria. No te puedo cambiar de medicación, has probado todas habidas y por haber. Eso es lo que me dice a mí. Dice, entonces eres farmacoresistente, no me puedo operar porque es que tengo un quiste y me puede quedar inmovilizada. Bueno, el tema. Me sugirió el estimulador sí, vagal, pero es que el estimulador vagal me da, porque es que luego la gente sigue tomando medicación. sí, eso seguro. Entonces digo, ¿para qué? Voy, El, si no voy a seguir el tomando. estimulador vagal hay que tomarlo como una opción para los pacientes que no tienen ninguna otra opción. Y es una opción que normalmente hay que darle un valor como a poner otro fármaco más, sin los efectos secundarios del fármaco. ¿Vale? Quiero decir que no hay que esperar, que luego hay alguno que va fenomenal, pero siempre vas a encontrar gente que te dice que no vale para nada y gente que le va muy bien. La respuesta es muy variable y no hay forma de predecirla. El estimulador vagal, ¿qué tiene que poner? Aquí en el cuello se pone. Pero es que yo, aparte de la epilepsia, tengo apnea del sueño. Sí, eso es un poco contraindicación. Exactamente, contra el estimulador vagal. Sí. Y yo tengo es que claro, yo me lo dijo que, Ya. que es Eso es un poquito contra- contraindicación, sí. Claro, No se puede por poner. eso Pero yo- bueno, eso es valorarlo, es un poquito los De riesgos todas beneficios. maneras, si te bajan las crisis, siempre podrás bajar medicación, ¿no? Habitualmente conseguimos, porque además hicimos una revisión de los que hemos puesto desde el 2015 más o menos, 2014-2015, y de media se consigue quitar 1 a 2 fármacos. Hombre, yo ahora estoy tomando Sí. dos fármacos. Claro, estamos hablando de pacientes que llevan 3 y 4. Con 2, pues imagínate que te pudiesen quitar como mucho 1. En el caso de que fuese Claro, bien. sí, por Pero eso ya te digo que es diferencia. muy variable y eso va a ser imposible, eso se ve. 3, 4. Bueno, 3. Eso se ve un poquito en dependencia de la evolución. Eso no se puede predecir ni se puede saber antes. Puede ser que se te pueden quitar, puede ser que no. Pero lo habitual es que no, ¿eh? El laboratorio dice que reduce el 50% de las crisis en el 50% de los pacientes a los 2 años de implantarlo. Pero claro, eso no te sirve, como dice Chechu, si tú no eres el 50% de los que sí. Y... Claro, y yo al tener la apnea del sueño tampoco se me puede poner. Son tantas cosas. Me digo como ha venido muy bien cuando se usa por lo de coagulación.
La termocoagulación es una ventaja añadida cuando hay que poner los electrodos, ¿de acuerdo? Es decir, si nosotros ponemos estos electrodos para investigar a un paciente de epilepsia y, y identificamos, pongamos un ejemplo, en este paciente el electrodo verde que tenemos aquí, la punta del electrodo que es esa bolita que se ve ahí al fondo, para verla. Esto de aquí es la zona que causa las crisis en ese paciente. Ese mismo electrodo, a través de ese contacto que nos está diciendo que ahí están las crisis, antes de quitarlo, porque eso se pone alrededor de una semana, 10 días, antes de quitarlo, lo que vamos a hacer es quemarlo, quemar esa zona, coagularla. ¿De acuerdo? Entonces lo que genera es un daño alrededor, como una bolita de daño alrededor, y lo que buscamos es dañar la zona causante de las crisis. ¿De acuerdo? Pero eso se puede hacer en el caso de que se hayan puesto electrodos. Hay pacientes que no necesitan electrodos, porque ya vemos en la resonancia y en las pruebas que tiene cuál es la causa de la epilepsia. Entonces no hay que someterla a dos riesgos, no hay que someterla al riesgo de poner los electrodos más la cirugía de después. Vamos directamente a la cirugía. ¿De acuerdo? En esos pacientes, si la lesión es muy pequeñita, sí que se podría optar no por esto, sino por el láser, porque el láser se pone directamente la sonda. ¿Mm? Quería preguntar si mediante la termocoagulación o el láser intersticial es fácil acceder a zonas del cerebro, de la base del cerebro, o implica más dificultad. En principio, se puede explorar toda la corteza cerebral, ¿de acuerdo? Con esto. Son electrodos muy finitos, ¿de acuerdo? Hay zonas con más riesgo que otras, claro. Hay zonas que introducirlo, pues hay más riesgo. Sobre todo el riesgo de estos electrodos es que al introducir el electrodo, una de las arterias o las venas que pasan por la zona la atravieses con el electrodo y sangre, porque eso no lo puedes ver. Estás metiéndolo a través de un agujerito que no ves nada, ¿no? Entonces eso intentamos con pruebas antes de la cirugía prever por dónde va a ser mejor poner el electrodo, y en algún caso algún electrodo no se puede poner. Eso puede pasar. ¿Vale? Era al final. ¿Eh? Sí, Yo conozco una persona que se le ha hecho y estuvo 15 días con los sí. electrodos, y resulta que después eso quiere decir que no han encontrado esos puntos para hacer. No, ¿Qué pasa con esa no persona? tiene por qué. Eso en todas las cirugías, y no está muy claro el por qué, hay varias cosas que sabemos que influye, pero en estas cirugías que son las de mejor pronóstico, que son las cirugías resectivas, las de quitar el foco porque directamente en la resonancia lo vemos, no es un 100% de probabilidades de quitar las crisis, es en torno a un 70-75% en los mejores casos, ¿de acuerdo? En los casos sobre todo de DN, de esclerosis mesiales, las más altas son 70-75% de probabilidades de control. Con la cirugía, con la coagulación es mucho menos todavía, porque la lesión es pequeñita. No, de cirugía. ¿Vale? Con los electrodos, con la coagulación, como la lesión que produces es más pequeñita, las probabilidades vamos a llamarlo curación, es decir, de que te quedes sin crisis, es más baja. Con la termocoagulación está en torno al 20% de probabilidad de que te quedes sin ninguna crisis de forma sostenida, ¿vale? Con estas cirugías abiertas, como se reseca mucho más, está en torno al 70-75%, ¿vale? Entonces hay un porcentaje de pacientes, por muy bien que vaya todo, que vuelven a tener crisis o que no llegan a tener nunca buen control de crisis. Normalmente mejoran y tienen menos que antes, pero no llegan a estar libres de crisis, ¿vale? Al final. ¿Perdona? No, pero hay varios tipos de epilepsia que pueden aparecer cerca de la adolescencia. Entonces, no sé, ¿te refieres al Rasmussen? Ah, depende. Primero habría que ver qué tipo de epilepsia. Si es una generalizada, pues la mioclónica juvenil, por ejemplo, que aparece en la adolescencia,
¿Querías algo? Perdona. Vino hace poco de eso, su hijo paludismo. Y se ve claro. que tuvo fuertes fiebres altas. Bueno, pero el caso del paludismo, hemos dicho que una de las causas frecuentes de epilepsia en otros países que no es España son las infecciones. Entonces, aquí, bueno, pues aquí, digamos, de las epilepsias generalizadas, que son las que hemos dicho, la más frecuente sería la mioclónica juvenil, que a veces no es de fácil control, que son crisis por las mañanas, sobre todo cuando vas a coger el vaso de leche, que tienes como una sacudida, una mioclonía en el vaso y se te cae. Entonces, eso se repite por las mañanas, incluso a veces con caída hacia atrás, y en el electro se ven puntas y polipuntas ondas generalizadas. Eso es un tipo de epilepsia que la ven más los neurólogos de adultos, porque nosotros empieza a los 13, 14, 15 años. Y de las focales, de las generalizadas idiopáticas focales, cualquiera de las que hemos comentado de niños, tanto la rolándica o el Panayotopoulos como la frontal, podría aparecer también en la adolescencia. Y luego ya síndromes epilépticos sin que ocurra algo inmune como el Rasmussen o el Fires o eso, ya sí que es más complicado. Tendrías que tener una lesión por un motivo, ¿no? Un golpe fuerte en la cabeza, un sangrado. Bueno, las del dormir es la epilepsia rolándica, normalmente, que son crisis sobre todo que son de predominio nocturno. Que ahora no se llama rolándica, se llama epilepsia centrotemporal, pero vamos, es lo que... En esas epilepsias se puede dar como la apnea del sueño. No, en principio esas epilepsias serían por descarga en la zona temporal que hemos comentado y no tiene por qué haber una lesión estructural que las provoque. No tiene que haber... Epilepsia es que es muy complicada porque Chechu lo ha contado muy bien. Tú puedes pensar que una persona tiene crisis de origen todas en un foco donde él pone el sensor y resulta que tiene origen ahí, pero en 4 sitios más. Pues entonces, si haces termocoagulación ahí, apañas algo, pero tienes otros sitios. El cerebro está todo conectado con todo. Y eso a veces no se nos dices, pero que poco sabe usted, dice, pero es que es verdad, es así. Entonces, Sí, a un amigo le operaron, le decía Ismael, a un socio le operaron de aquí. Y luego resulta que le salió un poco en otro lado, lo tuvieron que operar 2 veces. A Ismael. A Ismael. Ismael tenía. Ismael Aguilar. Ismael. Tenía 2 focos. ¿Más preguntas o alguna cosa más? Estaba. Sí, a ver. Lo desconozco porque no vengo del mundo de los adultos. ¿Sabéis por qué no puede ser donante una persona con epilepsia? Por la medicación. Yo quiero ser por la medicación, ¿eh? No debería ser. Drax. No, la retina las puede ayudar. Sale más droga, pero no lo digo mal. Sí, que te entiendo. Por eso, esa es una de las cosas importantes. Cuando se hace la transición de niños a adultos, hay temas que los pediatras no manejamos bien. Que el niño consuma ya alcohol, que el niño consuma ya drogas, porque eso ocurre. O sea, es decir, que tenemos que ser realistas. A un niño le puedes decir, tomas quepra, no tomes alcohol, pero tomar alcohol es normal. Te quiero decir, algún día tomar alcohol y tenemos que explicarle que no debe hacerlo y tenemos que estar preparados para eso. O algún día querrá conducir un coche o llevar una moto. Pues todas esas cosas, los compañeros de adultos, lógicamente, que están habituados a todos esos temas, tienen las ideas mucho más claras que las que podemos tener los pediatras, que son temas que ya nos asustan, ¿no? El paso de las... pero que sabemos que ocurren. Y la juventud es lo que peor lleva. Claro. Hoy en día, lo de no beber alcohol. Por eso.
Y luego imagino que la autoestima, ¿no? Que la adolescencia es una época en la que destruimos a nuestros adultos para crecer nosotros como personas y muchas veces, pues si tienes una dificultad y un problema que no es fácil, pues supongo que la autoestima del adolescente se resiente, ¿no? Porque tiene unas dificultades que en ocasiones pues puede resultar difícil expresar o contar a sus amigos. Sabéis que la sociedad actual defiende los diferentes, ¿no? Lo diferente todos decimos que es bueno ser diferentes y tal, pero luego la realidad en el día a día es que al que es diferente se le señala, ¿no? Y muchas veces... Yo creo que no tienes cuenta que te dan las crisis por miedo a lo Sí. que piensen. Y sin embargo, si preguntas a los compañeros de clase te dirán que sí, que respetan mucho la diferencia y que es muy bueno ser diferentes y tal, pero luego la realidad es complicada. No, yo quería decir, al hilo de lo que decís de la del alcohol y tal, que, bueno, mi hijo no bebe alcohol y tal, pero le encanta ir de fiesta, pues alguna alguna cosa. Pero ahora le da porque fuma, digo, a ver si te, por no beber alcohol te vas a echar a los porros, no, pero es tabaco de día, pero dice que es un tabaco que es con algo, no sé qué, pero que no, que es bueno para la epilepsia. No, Seguramente. ¿Cómo te va a quedar? ¿Cómo te engaña o intenta engañar? Querías algo, perdona. Sí. Yo le he pasado muy fuerte, porque me muerte de la muerte. ¿Podría operar? Es que dependerá. La palabra encefalopatía es un término que tiene un sentido peyorativo, ¿verdad? Porque suena muy mal. Sí. 13 años sí tener crisis, tomando anticoagulante. Sí. Pero al final me produjo una encefalopatía. Bueno, pues eso es lo que... El término encefalopatía simplemente significaría mal funcionamiento del cerebro, ¿no? O daño del cerebro. Pasa que la palabra encefalopatía, pues en nuestra sociedad y tal como la utilizamos a veces, que se utiliza también un término horroroso que es encefalópata y que no deberíamos utilizar probablemente en ese sentido, pues tiene esa connotación. Como estamos traduciendo del inglés continuamente, como decía la compañera, pues en inglés habéis visto como siempre se habla de encefalopatía epiléptica y del desarrollo, que no es deja de ser un síndrome epiléptico que está descrito con una serie de características y que el problema no es la epilepsia en sí muchas veces, sino lo que afecta, digamos, todo lo que puede hacer el cerebro, que es todo, controlar todo, cómo hablas, cómo te expresas, cómo te comportas, cómo aprendes, cómo eres de autónomo, cómo te relacionas, todo eso lo controla el cerebro, ¿no? Y si tenemos una epilepsia más menos unos fármacos que eso lo están dificultando, lo están perjudicando, pues ese es el término encefalopatía, ¿no? La epilepsia viene de la mano de un problema, digamos, en el uso correcto o en el uso que todos querríamos tener lo más perfecto posible de nuestro sistema nervioso central. Es un término que a lo mejor en castellano muchas veces ha tenido ese sentido peyorativo que os digo, pero que no tenemos otra que utilizar porque se habla de eso, ¿no? De síndromes epilépticos y se habla de encefalopatías epilépticas del desarrollo. Y luego, bueno, el Depakine es un fármaco que se ha utilizado mucho, que ahora tiene una historia negra a sus espaldas importante, sobre todo en las mujeres por el tema de la fertilidad, de la iatrogenia en los embarazos. Sabéis que ahora también se está cuestionando que también en el varón que toma Depakine, lógicamente, también podría producir iatrogenia en esos espermatozoides que luego algún día serán padres. Entonces es un tema que se empieza, pero sobre todo el Depakine, la mala fama actual, y luego hay niños que lo toleran mal, niños pequeños que les das Depakine y que puede ir bien para las crisis, pero que la familia te describe que el niño no lo altera, que está más nervioso o está más irritable o se nos está engordando o le sale más pelo o se le cae el pelo. Son cosas que sabemos que pueden dar los fármacos como el Depakine. Entonces, Hace años. ya. Pero tú estuviste mucho tiempo tomando Depakine, dices. Este año. Y, Sin convulsiones. vale. Y allí tengo una vida bastante movida. Y sin embargo, Y ahora los tiempos también cambian, porque ahora cuando una persona, ya habéis visto que cuando una persona lleva 2 años sin convulsiones, intentas quitar la medicación, siempre que el electro no te lo desaconseje claramente. A los 2 años de llevar una medicación y no tener crisis,
tú planteas intentar retirar el tratamiento, explicándolo a la persona o a la familia del niño, pues siempre lo intentamos. Nosotros siempre intentamos, porque entendemos que no es la situación ideal para una persona tener que estar tomando medicación mucho tiempo. Eso es claro, si no hay otra, pues no hay otra. Pero dar la oportunidad todo el mundo se la merece. Sobre todo me refiero a niños, claro. Sí, pero aquí me choca que es me choca que es uno de los medicamentos que se sigue usando como primera opción. Pero menos. Se sigue usando como primera opción, sobre todo, pero menos. Sí, te lo comento porque mi madre, yo tengo la epilepsia, pero por un quiste en la cabeza. Y mi madre tenía Alzheimer y con el Alzheimer le vino la epilepsia. Y una amiga mía, su madre, tenía Parkinson y por el Parkinson le vino la epilepsia. Y choca que a las dos le recetaron de página diferente neurólogo. Es un fármaco clásico de los PAES conocidos. Por eso me choca que dices, ostras, como era son crisis que son leves de convulsiones, pero te sigue chocando, que son... Pediatría sí que es cierto que se ha utilizado mucho y en estos momentos se sigue utilizando, pero menos, porque tienes otras opciones que en principio piensas que pueden tener menos efectos secundarios. Sí, en personas mayores. Sí. En adultos se sigue usando bastante, no como primera opción, pero como segunda, muchas veces cuando el quepra no es efectivo, se sigue usando bastante. Yo veo el quepra lo dan de primera opción. Tengas lo que tengas, o sea, la crisis que tengas, vas a la Es un urgencia, fármaco toma de quepra. amplio espectro ¿Eh? que sirve tanto para las focales como para las generalizadas. Mm. En cambio, hay fármacos que tú puedes dar un fármaco que no sirve para las generalizadas y lo das y empeoras la epilepsia con la medicación en lugar de mejorarla. Entonces, Ya, o sea, lo tienen ahí de comodín. Es un poco comodín. Sí, ahí. Eso. Pero tú decías algo, ¿no? Y te han cortado. No, Ah, ya, de todas maneras, en fin, lo mezclado, el tabaco mezclado, la otra mezcla, dicen el cannabis que va bien para la epilepsia. Sí, ahora se está usando un fármaco que es el cannabidiol, que es aceite, vale, pero no lleva la droga, no es el principio activo de la... Y entonces es un fármaco que se está utilizando en pediatría en 3 indicaciones, ¿vale? Que son en la esclerosis tuberosa, en el síndrome de Lennox-Gastaut, que es un tipo de epilepsia que puede ser un cajón desastre, y también en el Dravet. Lo que ocurre es que cuando una epilepsia en un niño va mal y hemos probado muchos fármacos, y antes de plantear el estimulador vagal, siempre probamos la dieta cetógena, que también lo habréis oído, y el cannabidiol, y el cannabidiol, que los adultólogos también lo empezaron a usar, pues porque en el orgasto, como es un cajón desastre, casi cualquier epilepsia con descargas generalizadas la puedes meter. Y entonces a veces vemos niños que responden al cannabidiol. Responde la epilepsia y también responden la mejoría del comportamiento, conducta y demás. Y entonces es una medicación que lo que tienes que hacer es bajar las otras medicaciones, porque cuando pones cannabidiol siempre tienes que llevar tepaquine y noyafren. Como venimos de... El noyafren es una medicación que utilizan mucho los americanos. El clobazam es el noyafren, ¿vale? Y lo utilizan mucho los americanos y como la indicación del cannabidiol viene de allá, pues siempre hay que asociarla al noyafren. Si el paciente no lo lleva, a veces lo que haces es poner una gotita de noyafren por la noche, que se utiliza como hipnótico también para mejorar el sueño, y luego metes el cannabidiol. Y ahora tenemos, pues el otro día lo repasábamos porque 17 niños ya han tomado cannabidiol en nuestra consulta y me parece que había 10 que todavía lo llevan. Sí, en eso sí. Y no lo quitas, o sea que pasa el tiempo y siguen con la medicación. Se está empezando a utilizar en adultos y desde luego los niños que pasamos adultos a los 15 años, pues los compañeros de neurología que nos conocemos, tanto con Vicente como con María José, como Vanessa, pues tendrán que utilizar el cannabidiol porque les va a llegar el niño a los 15 años con el cannabidiol puesto, en algún caso. Cuando está hablando de una
ya 29 años que tomo de Parquiné y meter tan Cannabidiol. eso. Por eso tendrías que hablarlo con tu neurólogo, tu neuróloga y ver cómo. Entonces, el de Paquiné, todo el tema es eso, que eres una mujer joven y tienes que ver si te produce alguno de los efectos secundarios descritos. De hecho, pedí otra vez Bueno, el de ya, Paquiné. vale, pues eso, que no tengas problemas de hirsutismo o problemas de ganancia o pérdida de peso o problemas de alopecia, de caída de cabello o quistes ováricos. Eso es lo que tienes que vigilar con el valproato. No, pero todos tienen efectos secundarios. ¿Habéis visto esa diapo que he puesto del muñecajo y ponía holístico? Pero esos son efectos que te pueden dar. Si a ti no te dan, pues como decía ella, te los tachas. A mí no me pasa nada de eso. Pues ya está. ¿Me entendéis? O sea, todos los fármacos pueden dar efectos secundarios. Pueden, pero si a mí no me los dan, pues, y me va bien además para mis crisis, pues porque nosotros seguimos usando de Paquine. Lo que os estoy diciendo es que se usa menos y que vivimos, ya sabéis que ahora los medios manejan todo. O sea, a alguien se le señala y el de Paquine ahora en los medios está señalado. Entonces, claro, como es una medicación señalada, pues se nota también en la práctica clínica del día a día, ¿no? Que cuesta más ponerlo a veces o la familia te pone pegas o porque a ti te va bien, entonces tienes que seguir con él. Ya me lo quitaron un proceso que me lo quitaron también